¿Se vivía mejor con Franco? ¿Había corrupción con el caudillo? ¿Le debemos al franquismo el estado del bienestar? Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y en la 19ª entrega de Barbaridades Históricas voy a refutar multitud de comentarios que recibí sobre mitos populares del franquismo. Memorias Hispánicas. Hace unas semanas publiqué un vídeo desmontando el mito franquista de que España era más segura con Franco, y lo hice con un porrón de datos que además iban más allá de un análisis de la delincuencia, porque la seguridad es mucho más que la probabilidad de que te roben. Si te lo perdiste, te recomiendo ir a verlo con el enlace de la descripción, pero en ese vídeo también recibí muchos comentarios de franquistas a los que les da igual las evidencias que les pongas encima de la mesa, que van a seguir R que R glorificando el régimen. Por ejemplo, este. Más segura sí, más libre no. Más segura para el ciudadano honrado. Por ciudadano honrado se referirá a los señoritos y aquellos que obedecían sin rechistar. Que por cierto, tampoco los ricos estaban más seguros en la España de Franco. O sino que se lo digan a Juan Marc, que lo de ser uno de los hombres más ricos del mundo no le salvó de un accidente de tráfico, porque entonces eran mucho más frecuentes. Una dictadura es por definición más insegura que un régimen de democracia liberal porque no hay ni siquiera un reconocimiento formal de unos derechos básicos para todos los ciudadanos, nacionales y no nacionales. No se puede separar libertad y seguridad. Al contrario de lo que afirman los autoritarios, la correlación entre seguridad y libertad no es inversa, sino que sin libertades no hay seguridad posible. En el franquismo la policía mataba y torturaba con total impunidad, y los vencedores de la guerra fueron los que cometieron el delito de traición al conspirar con potencias extranjeras contra el régimen político y gobierno elegido por la mayoría de españoles. Los mayores criminales eran los que controlaban el Estado. Solo existe una España, la España monárquica, que es la que lleva existiendo durante siglos. Además, con el franquismo el PIB subió, la pobreza bajó, se construyeron pisos de viviendas, colegios, institutos y otros edificios. Los únicos que vivían mal eran los que se oponían al régimen. Me encanta eso de borrar las repúblicas de la historia de España. Pues oye, si España solo puede existir siendo monárquica, igual su futuro está jodido, con la cantidad de gente joven que apoya un régimen republicano. Con el franquismo el PIB subió después de pegarse un batacazo con la guerra y gestión económica del primer franquismo. El PIB de 1935 no se recuperó hasta 1952. Los salarios agrarios reales no volvieron al nivel prebélico hasta 1964. Y un obrero industrial español cobraba en 1969 la mitad de la media europea y currando 55 horas semanales en vez de 44. El crecimiento de los años 60 se produjo al calor de la edad de oro del capitalismo, un factor que no controlaba Franco. Con una combinación de inversión extranjera, turismo, remesas de migrantes españoles y mano de obra barata por eso de vivir en una dictadura. Si cientos de miles de españoles emigraron de España en aquella época y fueron a otros países a hacer trabajos de baja cualificación, no fue precisamente porque la pobreza fuera baja. Por cierto, en el siguiente Barbaridades Históricas hablaré de inmigración y emigración durante el franquismo, así que suscríbete y dale a la campanita para no perdértelo. El tema de la vivienda también lo discutí en el vídeo de si España era más segura con Franco, y vimos que lo que había era un parque de viviendas construidas con materiales de baja calidad, lo que hacía que los derrumbamientos fueran frecuentes. Muchas viviendas no contaban con equipamiento básico como agua corriente, ducha o calefacción. Y el chabolismo fue un problema grave hasta el final del franquismo. Los que se dedicaron a construir escuelas e invertir fuertemente en educación fueron los gobiernos de la República, no Franco. Durante todo el franquismo el gasto en educación fue bajo, además en una educación mala y segregada por sexos. En 1969 España gastaba menos del 2% del PIB en educación, cuando la media en los países de la OCDE estaba en el 5%. Y según informes del régimen, había 1.200.000 niños que no recibían ninguna formación por falta de escuelas. No solo los opositores del franquismo vivieron mal, sino que todo el mundo estaba peor que ahora, y durante muchos años peor que en la República. Y ser un facha pobre no te salvaba de la hambruna que hubo en los años 40 o de recibir un salario de miseria. Las cosas horribles que hizo Franco en España. Creó la seguridad social, creó las pensiones, construyó más de 50 embalses, dictó las 3 pagas extra, creó escuelas públicas gratuitas, construyó 4,5 millones de viviendas sociales, creó el seguro de desempleo. Las escuelas públicas no fueron ninguna innovación de Franco. Es un bulo que la dictadura construyese más de 4 millones de viviendas sociales
Y según el propio ministro de Vivienda, el 70% de viviendas de protección oficial construidas entre 1966 y 1977 terminaron en manos de personas de renta media o alta. Es decir, que en muchos casos tener contactos fue la clave para conseguir una vivienda social. La mayoría de embalses construidos por el franquismo fueron planificados por la República y se hubieran ejecutado antes sin la guerra y dictadura. Lo de las pagas extras es que es de guasa. Las pagas extras son un engañabobos con el que en vez de repartirse el salario en 12 pagas, se hace en 14, es decir, que en la mayoría de meses del año ganas menos de lo que deberías. No es más que un truco para que los idiotas no controlen bien sus finanzas y gasten más de lo que deberían en las vacaciones de verano e invierno. Franco descubrió que firmar un papelito decretando algo y hacer propaganda para que los tontos creyeran que la dictadura era buena era mucho más barato que tomar medidas serias y dotarlas de presupuesto. Eso es lo que hizo con la seguridad social, las pensiones públicas y el seguro de desempleo y enfermedad. Ni las dotó de recursos ni tampoco cubrían a todos los españoles. No existía una pensión mínima universal, y la pensión media no llegaba al 50% del salario mínimo, que ya de por sí era irrisorio. El gasto social en España representaba un 8,5% del PIB en 1975, una cifra muy inferior a la de otros países europeos. Por cierto, y ahora me dirijo al oyente, ¿te das cuenta el tiempo que tardo en responder a estos comentarios cortos pero llenos de bulos? Es lo que se llama la ley de Brandolini, el principio por el cual se necesita mucho más tiempo en investigar y refutar informaciones falsas que el que esta gente tarda en inventarse algo y decir cualquier parida. ¿Ves? Ya has aprendido algo nuevo. Con Franco se paseaba y dormía más tranquilo, pese a quien le pese. Vaya paquete de historiador. Odias tanto a Franco que los árboles no te dejan ver el bosque. Violaciones, robos, ocupaciones, etc. Estás ciego con el odio a Franco. Según las estadísticas oficiales, las denuncias por ocupaciones de vivienda afectan al 0,057% de las viviendas españolas. Esto en un país con una tasa de viviendas vacías del 14,4%, según se deduce por su falta de consumo eléctrico. Y por cierto, el 93% de las ocupaciones ocurren en viviendas deshabitadas. Pero según una encuesta del 40DB, los españoles creen que las ocupaciones afectan al 50% de la población. Es decir, que la percepción del problema multiplica por 893 la magnitud real del mismo. Vamos, que si crees que hay un gran problema de ocupas, has caído en la propaganda del miedo. Los responsables de esa propaganda son del lado político los derechistas, porque la seguridad es un tema que mueve las conciencias de los reaccionarios, y del lado económico empresas de seguridad tipo Prosegur y Securitas Direct que quieren hacerte creer que necesitas una alarma para proteger tu vivienda. Los medios de comunicación amplifican estos mensajes de asustaviejas porque viven de la publicidad y estas empresas de seguridad pues pagan muy bien. Sobre robos hay que recordar que la delincuencia se disparó en la posguerra por las terribles condiciones económicas que sufrió España, no tanto por la destrucción ocurrida durante la guerra civil, sino por la pésima gestión del régimen. Además, los mayores ladrones eran los que estaban en el poder, que confiscaron propiedades de los opositores y robaban a manos llenas con muchos chanchullos. Y en cuanto a las violaciones, la inseguridad para las mujeres era mucho mayor bajo el franquismo, época en la que eran tratadas como ciudadanas de segunda en el mejor de los casos. En las cárceles, en los cuarteles de la Guardia Civil y en las sedes de falanges se produjeron miles de violaciones, de izquierdistas pero también de niños y niñas. Los abusos sexuales en instituciones eclesiásticas y escuelas eran mucho más habituales que en la actualidad. Y lo peor era que las violaciones eran un tema tabú. Y en la inmensa mayoría de los casos no se denunciaba porque los jueces y la sociedad en su conjunto ponían la culpa sobre la víctima. Es más, las leyes amparaban por completo a los violadores, que incluso de probarse el delito podían eludir la cárcel obteniendo el perdón de la víctima o casándose con ella. La pena es que no sigue el generalísimo gobernando porque lo de ahora es de pena, menuda panda de ladrones y traidores al pueblo. Franco fue un dictador que jamás permitió el robo y deseó el bienestar de los españoles. Quizá no lo hizo de la mejor manera, pero deseaba el bien al español y a España. ¡Claro! Franco fue tan anticorrupción que el equivalente a más de 7.000 millones de euros de capital que tenía de múltiples empresas debieron caer del cielo. Que aún haya bobos creyéndose que Franco fue un hombre honesto, que quería lo mejor para España, es que sería para partirse de risa si no fuera por las nefastas consecuencias que está teniendo la completa desmemoria de nuestra historia. El caudillo llegó a revender 600 toneladas de café donadas por Brasil, se apropió de donaciones voluntarias y forzadas a la causa sublevada durante la guerra,
y durante toda la dictadura se llevó mordidas y recibió regalos como propiedades y coches de lujo. Todavía queda mucho por investigar sobre la fortuna de los Franco. Muchos otros jerarcas del régimen se enriquecieron con el extraperlo, las licencias de importación, el control sobre quién recibía créditos y los pelotazos inmobiliarios en un momento de rápido crecimiento de las ciudades y falta de viviendas. El tráfico de influencias era el modo de hacer política y negocios. De hecho, entre 1961 y 1974, el 77% de los ministros y exministros del franquismo ocuparon cargos en los consejos de administración de las grandes empresas públicas y privadas. Su hermano, Nicolás Franco, estuvo enchufado en numerosos consejos de administración de empresas y cobró de los sobornos británicos para mantener a España neutral en la Segunda Guerra Mundial. Cuando el antiguo dirigente de la CEDA, José María Gil Robles, trató de llevar al hermano del dictador a un juicio por un grave caso de corrupción, Franco y los tribunales maniobraron para evitar que se le investigase. El caudillo no solo hizo la vista gorda con la corrupción, sino que participó activamente en ella y usó su poder para proteger a sus familiares. También usó información sobre la corrupción de otros, no para frenarla, sino simplemente para tenerlos cogidos por los huevos si se les ocurría mostrarse en su contra, como ocurrió cuando algunos generales monárquicos le exigieron que abandonase el poder y reinstaurase la monarquía. Y hombre, igual te diría que te replantees eso de que deseaba lo mejor para España alguien que fue responsable de la muerte de más de 500.000 de españoles. Llegó Franco y la convirtió en un país próspero, sin deudas y primera potencia. ¿Cómo que sin deudas? Si España tuvo que pagar con esclavos, wolframio y alimentos a la Alemania nazi, mientras que aquí había una hambruna, y se estuvo pagando hasta mediados de los años 60 la deuda contraída con Italia por su ayuda al bando sublevado. El gobierno de España nos regaló el mayor crecimiento económico de la historia de España, cuando hizo las cosas que debía, y apartó de lo económico a subnormales como tú. El mayor subnormal en cuanto a la economía era el propio Franco, que pensaba que podía dirigir la economía como si fuera un cuartel militar, y que con ordenar que los precios volviesen al nivel preguerra, se cumpliría mágicamente su deseo. Era tan tonto que creía que el tipo de cambio de la moneda reflejaba el poder de un país. Por eso, durante muchos años, mantuvo la peseta sobrevalorada, lo que incentivaba a importar y hacía menos competitivas las exportaciones. Su analfabetismo económico viene confirmado por ministros franquistas como Juan Antonio Suanzanes, José María López de Letona o Rafael Cabello de Alba. En 1959, España estaba en quiebra técnica por el déficit fiscal y exterior, y tras 20 años de autarquía fallida una y otra vez, a Francisco Franco no le quedó más remedio que delegar estos asuntos en otros. Solo entonces la economía empezó a ir bien. La liberalización se hizo fundamentalmente bajo la dirección de asesores del FMI, Banco Mundial y OCDE. Franco al principio desconfiaba completamente del plan de estabilización, tal y como explicó Mariano Navarro, el impulsor del plan. Eso es porque odiaba el liberalismo, que fue uno de los motivos detrás de la rebelión militar, y pensaba, con razón, que la liberalización económica llevaría a una liberalización social y política. Sabemos por testimonios de ministros franquistas que costó mucho convencer a Franco de que los cambios eran necesarios. Al final cedió, porque ante todo quería seguir siendo dictador, y ser demasiado intransigente solo haría peligrar su puesto. Luego, al comprobarse el éxito del plan, el caudillo reescribió la historia para presentarse como el genio detrás de él. Si Franco hubiera visto cómo hemos acabado en España tras su régimen y cómo nos hemos vendido a Estados Unidos, a UCA y a Soros, sin ninguna duda se hubiera rendido ante el régimen republicano. Pero si lo de estar vendidos al imperio estadounidense no empezó con la democracia, empezó con el caudillo, que en 1953 firmó unos acuerdos para ceder partes del territorio nacional para la construcción de bases militares yanquis. Vendió la soberanía española por 4 perras, porque lo que realmente necesitaba es que dejaran de hacer el vacío internacional a un régimen fascista fundado gracias a Hitler y Mussolini. España recibió menos ayuda y a un precio más caro que los países europeos que fueron ayudados por el Plan Marshall. Un régimen de democracia liberal hubiera podido negociar mejores condiciones con Estados Unidos. Con Franco, España no se hizo más grande, y por el contrario perdió territorios, pero eso daba igual, porque lo fundamental para los que controlaban el Estado era que no tuvieran que rendir cuentas por sus crímenes y negocios corruptos, cosa que consiguieron con la no intervención aliada y la transición. Mis padres pasaron necesidades, eran pobres como casi todos. Los datos que das son de la primera etapa del régimen. Todo por hacer, y crisis por la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, no se te olvide. La escasez no era culpa de Franco después de la Guerra Civil, sino de ese conflicto del 36 al 39 entre españoles.
Siempre contáis menos de la mitad de las cosas. Además, nací en el 69 y todo fue desarrollo, trabajo, y la delincuencia ni la mitad de hoy, con vuestros amiguitos del sur. Una persona que tenía 6 años cuando murió Franco hablando como si hubiera vivido el franquismo de verdad. Me encanta eso de hablar de la guerra civil como si hubiera surgido por generación espontánea, no por una conspiración militar y civil de las derechas. Franco, como alguien que terminó liderando a los sublevados, es culpable de todas las muertes y toda la destrucción de la guerra. Y como dictador es culpable de toda la miseria económica. La excusa de la posguerra en España y por la Segunda Guerra Mundial no cuela, porque España tardó muchos más años en recuperar su PIB de 1935 que los países salidos de la guerra en 1945. Eso solo se explica por una nefasta gestión económica que solo servía para beneficiar a unos pocos oligarcas y corruptos. Y es absolutamente mentira que en el vídeo sobre seguridad en tiempos de Franco dase solo datos de la etapa autárquica, de los 40 y 50. Precisamente di muchos datos de los años 60 y 70 para desmontar esta idea de unos primeros años muy duros, seguidos de unos tiempos felices y de prosperidad. Y por cierto, imagina por un momento que compro ese marco de la historia. Si fuera así, ¿cómo se puede hablar de la dictadura franquista en buenos términos? Porque estaríamos hablando de que durante más de la mitad del régimen de Franco se vivió de forma penosa. Una situación no comparable siquiera a los peores momentos de crisis económica de la democracia actual. Luego tenemos a varios viejos que vivieron el franquismo y lo ven con nostalgia. Algunos de estos dicen que ¿cómo hablo yo del franquismo si no lo viví? ¿Y tú qué puedes saber con la edad que tienes? Tú lo que crees saber lo has leído escrito por las izquierdas. Tú dirás lo que quieras, mis padres y mis abuelos y todas las personas mayores que conozco me lo han corroborado. Mira, sin estadísticas. Yo lo viví, tú no. La vida en el franquismo era mucho más segura. Quien lo vivió lo sabe. No sigas por el mismo camino. Haces el ridículo ante quien lo vivió. Pregunta a cualquier persona, sea de izquierdas o de derechas, que vivió en aquella época. Lo tuyo es la desvirtuación de la estadística. Esta actitud es la negación de la historia y del conocimiento en sí mismo. Y según estos, nadie podría hablar del Imperio Romano o del siglo XIX porque nadie vivo hoy lo experimentó. Sin estadísticas, dice. Es decir, haciendo el cuñado y opinando de lo que no sabes en base a percepciones y la propaganda que has tragado. Como hacen los que hablan de inmigración y de las ocupaciones como el gran problema nacional. Las anécdotas y los testimonios personales tienen valor, pero luego hay que contrastarlos con otros datos para comprobar su grado de veracidad. Siendo de familia republicana y antifranquista y habiendo militado en el PSOE del País Vasco y en UGT, yo de 66 años procedo de una familia muy pobre. Soy de un pueblo muy pequeño y recuerdo mi infancia como la mejor época de mi vida, a pesar de las carencias económicas. ¿Cómo podéis opinar, chavales como tú, que siempre habéis vivido en democracia del pasado franquista? Tú no me vas a decir lo que yo viví en tiempos de Franco, que aunque no había libertad política, la vida era muy tranquila y segura. Yo en mi infancia no conocí el váter, ni el agua corriente, ni siquiera la botella de butano. Vivíamos muy primitivamente. Hacíamos las necesidades corporales en la cuadra con el ganado. Pero éramos felices. Los vecinos nos ayudamos mutuamente, traíamos los productos del huerto y compartíamos las cosas, no como ahora. Esto es lo que se llama romantizar el pasado y la pobreza. No hay nada de bueno en que no tuvieras acceso al agua corriente o a un baño. Una cosa es vivir una vida austera por decisión propia y la otra es vivir en la pobreza por no tener la posibilidad de vivir en mejores condiciones, como era tu caso. Y si tan bueno era ese estilo de vida, ¿por qué no vuelves a vivir de esa forma? Amigo, eso no, ¿eh? Si hubieras militado en la oposición durante el franquismo, no dirías que España era más segura con Franco. ¿Cómo es posible que el historiador Pío Moa, que fue comunista y terrorista, luchó contra Franco, ahora es un defensor de Franco? Ya a ese no le puedes tú decir que es un facha, porque seguro que luchó contra Franco más que tu familia, que tú que eres un crío, que no haces una valoración neutral, se te ve el plumero. A ver, ¿cómo te lo explico para que hasta tú lo entiendas? Existe en este mundo extraño en que vivimos una cosa que se llama línea temporal. Nada es inmutable, y un antiguo antifranquista como Pío Moa cambió y hizo muy buen negocio en los años 90 y 2000 haciendo un refrito de la propaganda a favor de Franco. Por tanto sí, ahora Pío Moa es un facha y un mentiroso compulsivo. Pues mis padres decían que ellos no entendían de política y que solo sabían que con Franco vivían mejor. Igual es que además de analfabetos tus padres eran unos fascistas de mierda. ¿No se te pasó por la cabeza esa posibilidad? Pues yo en el pueblo recuerdo las casas abiertas por el día. ¿Seré raro?
Además, desde bien pequeños íbamos al cole solos y no pasaba nada. Yo también iba al cole solo y no pasaba nada, sin tener que vivir en una dictadura fascista, ¿eh? Con eso de que el marido podía matar a su mujer sin consecuencias, me has dejado loca. En la puñetera vida ha pasado algo así. Artículo 428 del Código Penal de 1944, vigente hasta la revisión de 1963. Decía: el marido que, sorprendiendo en adulterio a su mujer, matare en el acto a los adúlteros o a alguno de ellos, o les causare cualquiera de las lesiones graves, será castigado con la pena de destierro. Si las produjere lesiones de otra clase, quedará exento de pena. Estas reglas son aplicables en análogas circunstancias a los padres respecto a sus hijas menores de 23 años y sus corruptores, mientras aquellas vivieran en la casa paterna. No sé lo frecuentes que serían estos casos, pero la ley amparaba al marido en asesinar con impunidad a su mujer y a su amante, o a la hija y amante. La ley de vagos y maleantes se redactó en la República, no fue cosa del dictador. Los homosexuales no se trataban diferente con respecto a cualquier otro país de nuestro entorno en esos años. La ley de vagos y maleantes, que aprobaron las Cortes en 1933, fue una versión que, por las enmiendas introducidas por derechistas, estaba alejada del espíritu de uno de los que promovieron la ley, el socialista y penalista Luis Jiménez de Asúa. Las categorías tan vagas permitieron que se abusase mucho de ella para encarcelar a manifestantes y opositores. El franquismo se aprovechó de esta ley y en 1954 introdujo una modificación para incluir a los homosexuales como una categoría aparte a reprimir. Y sí, en aquella época las condiciones de los que no cumplían la normatividad sexual hetero eran malas de forma similar en todos los países, en unos más, en otros menos. Esta realidad la reconocí en el vídeo, pero señalé que hubo muchas otras cosas en las que España estaba mucho peor que en la actualidad o incluso el periodo republicano, y era por especificidades del régimen franquista, no por tendencias mundiales. Eso es todo por hoy, seguiremos la semana que viene con otra entrega. Acuérdate de darle a me gusta si has aprendido algo con este vídeo y suscríbete si no lo hiciste ya. En la descripción tienes una lista de reproducción con más entregas de barbaridades históricas. También tienes enlace a Patreon, donde puedes apoyarme con una suscripción mensual o anual a cambio de beneficios como acceso anticipado a todo mi contenido y aparecer en los créditos. Si has llegado hasta aquí, gracias y hasta la próxima.